vamos a hablar un poquito acerca de las revelaciones de un funcionario del gobierno de Zelensky. Primero vamos a hacer un repaso porque hubo una cumbre del G20 virtual en la que participaron varios mandatarios. Esto fue la semana pasada, organizado por el primer ministro indio, Modi. Ahí estuvo Vladimir Putin. Entonces algunos mandatarios aprovecharon para repudiar lo que sucede no solamente en Franja de Gaza, sino también en Ucrania, ¿no? Y ahí recogió el guante Vladimir Putin y contestó. Y dijo algo que llamó la atención, que fue: hay que frenar, hay que detener la tragedia en Franja de Gaza y en Ucrania. O sea, se refirió a lo de Ucrania como una tragedia. Y le contestó a los mandatarios que mostraron su preocupación por la continuidad de la guerra en Ucrania. Vamos a escuchar entonces lo que decía el presidente ruso, Vladimir Putin. Rusia nunca se ha negado a negociar la paz con Ucrania. No es Rusia, sino Ucrania, la que ha anunciado públicamente que se retira del proceso de negociación. Además, el líder del país firmó una orden ejecutiva que prohíbe este tipo de negociaciones con Rusia. Pero, ¿qué pasa con el sangriento golpe de Estado en Ucrania en 2014, al que siguió la guerra del régimen de Kiev contra su propio pueblo en Donbass? ¿Eso no le sorprendió? ¿No le sorprende el exterminio de civiles en Palestina y la Franja de Gaza hoy? ¿No es sorprendente que los médicos tengan que operar a niños, hacerles cirugías abdominales y utilizar un bisturí en el cuerpo de un niño sin anestesia? ¿No le sorprendió cuando el secretario general de la ONU dijo que Gaza se había convertido en un enorme cementerio de niños? La situación de la economía global y del mundo en general requiere decisiones colectivas, basadas en el consenso que reflejen las opiniones de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, incluidos los países, tanto desarrollados como en desarrollo. Bueno, básicamente lo que decía Putin es: no hay que comparar Gaza con lo que sucede en Ucrania. Y ahí, habló de tragedia y hay todo un análisis que hacen los medios occidentales respecto de, le está yendo mal a Rusia, Putin está queriendo forzar un acuerdo de paz. En realidad lo que decía Putin es: nosotros tuvimos voluntad de que apenas inició la guerra, tuvimos voluntad de negociar con los ucranianos. Y de hecho, ¿te acordás que hubo una serie de encuentros entre Turquía y Bielorrusia donde las delegaciones rusas y ucranianas se juntaban a hablar y decíamos, me acuerdo en ese momento en las columnas, hay un inminente acuerdo de paz, aparentemente no falta nada para que la guerra se termine, y después de un día para el otro se cayó todo. ¿Por qué cayó todo? Bueno, en primer lugar, ahí lo que dice Putin es: nosotros tuvimos un buen gesto cuando retiramos las tropas. ¿Te acordás que estaban asediando Kiev? En muy poco tiempo las tropas rusas llegaron prácticamente a rodear Kiev y no faltaba nada para que tomen directamente la ciudad. Como gesto de buena voluntad, dice Putin, retiramos las tropas. Eso fue presentado en los medios occidentales como un fracaso de las tropas rusas, pero en realidad fue un gesto de buena voluntad que después que no fue recibido por Ucrania, cuando en realidad, de hecho, hubo una firma de un inicio de acuerdo entre Ucrania y Rusia que después Kiev no respetó. Y ahora lo que surge y sale a la luz es el porqué, qué hubo detrás de todo esto, porque en un momento había intenciones por parte de Zelensky de acordar. Eso se cayó. Ahora, ¿qué se acordaría? Se iba a acordar la neutralidad de Ucrania. Sí. Permanente, o sea, no ingresar a la OTAN. Claro. Y al mismo tiempo había garantías de seguridad de parte de Rusia para con Ucrania. Eran los acuerdos a los que se había llegado. ¿Y el Donbass? Ucrania, ¿qué pasaba con el Donbass? ¿Quedaría independiente? En principio no. Era: no te unís a la OTAN. Y después, eso cayó y Rusia aprovechó y avanzó sobre los territorios que venían sufriendo una masacre por parte del gobierno de Kiev. Pero lo que se negociaba en ese momento era, y para Rusia, que aparte fue lo que de alguna manera detonó la guerra, el ingreso de Ucrania a la OTAN. Entonces, el punto central era ese:
Ucrania tenía muchos condicionamientos, no quería aceptar la neutralidad, a pesar de que a la OTAN igual no va a ingresar, y de hecho ya lo dicen desde la misma OTAN. Pero bueno, eso había sido firmado. Y van a escuchar ahora a quien hoy es el líder de la facción gobernante en el Parlamento ucraniano, y que además había sido uno de quienes habían participado en estas negociaciones, que es David Arajamia, que dio una entrevista en un canal ucraniano, y acá lo que dice es que estaba todo a punto de cerrarse, pero Boris Johnson, el ex primer ministro británico, dijo: no, ninguna firma de acuerdo, ustedes tienen que pelear. Y ahí es donde, aparece la famosa ayuda, ¿no?, de Occidente, y Zelensky dice, con la ayuda de Occidente, tanto económica como en armas, en material bélico, vamos a poder dar pelea. Bueno, entonces se cae ese acuerdo. Vamos a escuchar entonces lo que decía y cómo lo transmite, porque no es, si bien nosotros ya veníamos analizando que esto había sucedido, de que había presiones por parte de Washington, por parte de Londres, que lo diga un propio ucraniano, parte del gobierno de Zelensky, es importante, porque de alguna manera, digamos, despeja las dudas, ¿no?, respecto a lo que había sucedido en la primavera del 2022, después de esas negociaciones que quedaron truncas. Escuchemos entonces lo que decía Arajamia. El objetivo de la delegación rusa, en mi opinión, realmente creyeron hasta el último momento que podían convencernos para que fuéramos neutrales. Eso era lo más importante para ellos. Estaban dispuestos a poner fin a la guerra si aceptábamos la neutralidad y si nos comprometíamos a no entrar en la OTAN. Cuando volvimos de Estambul, Boris Johnson vino a Kiev y dijo que no firmáramos nada con ellos en absoluto. Dijo, vamos a la guerra y ya. Bueno, esto fue al poquito tiempo de arrancar la guerra. Sí, que inicia en febrero y esto se sabe recién en abril, más o menos. O sea, estamos prontos a cumplir 2 años de guerra. A ver, de una guerra de alta intensidad, porque en realidad el 2014 fue el inicio del conflicto, ¿no? Así es. Y ahí lo que decía Arajamia es, Boris Johnson, y ahí se pone... muchos empiezan a hablar de chivo expiatorio. Esto de que, si fracasó, fue por culpa de ahora un ex primer ministro que tiene poca relevancia en la política del Reino Unido. Pero vamos a escuchar lo que contestaba Vladimir Putin. Esto es en realidad lo que decía Putin después de que se habían caído las negociaciones para firmar un acuerdo de paz. Sí. Y ahí lo que decía es, porque, se lo señala Putin a nivel internacional como... el invasor y quien continúa con la guerra. Esto te quería decir. Todo esto se cae además después de lo que fue la masacre de Bucha, ¿te acordás? Sí. La masacre de Bucha que, muchísimos civiles muertos. Fue una masacre, una cosa muy tremenda de ver los cadáveres en la calle. Y ahí lo que decía Ucrania fue Rusia, y Rusia decía, nosotros no tenemos nada que ver. Y de hecho pidieron investigaciones ante la ONU para que se esclarezca qué era lo que había sucedido. Ucrania dijo fue Rusia, y la tapa de Clarín, La Nación, Infobae... Todos los medios occidentales. Todos los medios occidentales decía fue Rusia, miren... Señalaron a Rusia. Sí. Y el tema es, ¿por qué Rusia, estando a pasos de conseguir un tratado de paz que le convenía a Rusia, que era, que quede asentada la neutralidad de Ucrania, haría semejante movida, ¿no? Con la masacre aparte como nunca se había visto y después no se volvió a ver una situación como esta en la que había civiles muertos. Por lo contrario, te diría... En esta magnitud. Si lo hubiese hecho Ucrania, sin afirmar nada, porque no sabemos, en realidad es una masacre que justificaría la necesidad de la guerra. Bueno, viene por ahí. Lo que se explica después de esto es, ¿a quién le sirvió esta masacre? Porque eso fue como un intento... Fue contundente, ¿no? Vos no podés firmar la paz con un país que supuestamente es quien te está matando semejante cantidad de civiles. ¿Qué fue por mayo del 2022, no? La masacre de Bucha. Exactamente. O sea, al mismo tiempo que se daban las negociaciones de paz. Por eso digo, eso fue el detonante que dio por tierra todos los avances que se habían logrado, sobre todo en Turquía, con la mediación de Erdogan.
Escuchemos lo que decía Putin, porque esto al poco tiempo de la masacre lo recuerda. Esto es en una conferencia que da en Rusia frente a distintos representantes. Esto decía Vladimir Putin. Rusia nunca se ha negado a negociar. Con la ayuda del presidente Erdogan, como saben, se celebró en Turquía toda una serie de negociaciones entre Rusia y Ucrania para elaborar medidas de confianza y preparar el texto del tratado. El proyecto fue rubricado por el jefe del equipo negociador de Kiev. Aquí está. Existe. Se llama Tratado de Neutralidad Permanente y Garantías de Seguridad para Ucrania. 18 artículos. Además, tiene un anexo en relación con las Fuerzas Armadas y otros asuntos. Está todo especificado, hasta las unidades de equipamiento militar y el personal de las Fuerzas Armadas. Este es el documento, y fue firmado por la delegación de Kiev. Allí está puesta la firma. Pero después de que retiráramos nuestras tropas de la ciudad de Kiev como lo habíamos prometido, las autoridades ucranianas, como suelen hacer sus dueños, lo tiraron todo al basurero de la historia. Bueno, concretamente lo que dice Putin es: hubo voluntad, estuvimos a poco de firmar un acuerdo de paz y sin embargo algo pasó en el medio. Evidentemente Occidente quería continuar con esta guerra. Un Occidente que al día de hoy está bastante escéptico de que Ucrania le vaya bien, sobre todo después del fracaso de la contraofensiva tan anunciada, y ya hay medios como El Político o The Telegraph que dicen que tanto Bruselas como Washington están viendo que ante el fracaso de la contraofensiva las cosas no están yendo como hubiesen esperado y ya hay un cansancio, porque aparte al mismo tiempo tenemos lo que está sucediendo en Franja de Gaza. Un cansancio y además, ya se gastaron $160.000 millones en ayuda a Ucrania. O sea, pensemos en la magnitud de los recursos que se destinaron a Ucrania. Entonces, hay un agotamiento de una guerra que hasta el momento lo que se ve es una guerra de desgaste. Y Rusia tiene más espalda para bancarse ese desgaste que Ucrania, que depende íntegramente de la ayuda que le pueda brindar Washington y Bruselas. Quien habló también al respecto es un ex oficial del ejército estadounidense, también analista en el Departamento de Estado, que es Scott Bennett. Se refirió al hecho de que, se le pusiera un nombre y un apellido a la persona que llamó a Zelensky y le dijo: no firmes ningún acuerdo en 2022. Escuchen les leo lo que decía. Dijo: cualquier persona y nación razonable habría aceptado los términos de Rusia para el fin del conflicto. Ahora Ucrania está destruida, su ejército disuelto y los ciudadanos se volverán contra los dirigentes políticos por esta guerra innecesaria y destructiva que nunca debería haber ocurrido en primer lugar. Él es, como les decía, ex oficial del ejército de Estados Unidos. Y otra persona que también habló es Karen Kiatowski. Ella también fue parte del Pentágono, es ex analista. Dice: Occidente está buscando una narrativa de salida del conflicto. En ese sentido, Boris Johnson podría ser un excelente chivo expiatorio público. Claro. Podrían aparecer nuevos informes en los que se culpe a un militar corrupto o a otras personas en Ucrania por dar malos consejos a Zelensky, dijo esta analista, en realidad ex analista del Pentágono. Gente que trabajó en el Pentágono, ni más ni menos, o en el Departamento de Estado. Acá lo que dicen es un chivo expiatorio. Si Occidente le suelta la mano a Zelensky dentro de poco, con todo esto, digamos, está la posibilidad de que le suelten la mano y que digan: mira, la contraofensiva no funcionó, la ayuda que estamos brindando no está brindando frutos, y puede ser que dentro de poco suceda. La otra es un chivo expiatorio, que puede ser Boris Johnson o cualquier otra persona, cualquier funcionario, y que digan: por culpa de estos o de no se logró una paz en su momento y se puede llegar a forzar de a poco, se puede ir arrimando a Zelensky para que firme un acuerdo de paz, aunque está bastante complicado ahora que Rusia está en otro lugar, no tiene la misma, me parece, paciencia a esta altura del partido, y aparte no está sobre la mesa, no se están discutiendo las garantías que pedía Rusia para su seguridad interior. Así que veremos qué sucede en este conflicto que, dentro de poquito ya se van a cumplir 2 años. Y se viene el invierno. Y se viene el invierno con todo lo que eso implica, sobre todo para, los ucranianos, ¿no? En el campo de batalla. Veremos qué sucede.